Buenos días. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast universitario Observando Desigualdades. El día de hoy estaremos conversando sobre élites económicas en Chile, sus prácticas y subjetividades y la importancia de su estudio para conocer sociológicamente las desigualdades sociales en la sociedad chilena. Para esto contamos con una gran invitada, María Luisa Méndez. María Luisa es socióloga por la Universidad Católica. Tiene un doctorado en sociología por la University of Birmingham. Actualmente es investigadora del COES y es autora de numerosas publicaciones, entre ellas el libro sobre el cual estaremos conversando el día de hoy, escrito en coautoría con el profesor Modesto Gallo y publicado recientemente, donde se desarrolla un estudio detallado de las élites económicas en Chile. Antes de empezar, les recordamos que este podcast se realiza en el marco de la práctica lectiva Observando Desigualdades. María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar de lleno en el libro, quiero preguntarte un poco desde un punto de vista de tu trayectoria profesional, ¿cómo surge este interés por estudiar las élites? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La historia que lleva hasta este lugar, yo diría que se remonta aproximadamente, yo creo que unos 20 años, ¿ya? Tanto Modesto como yo partimos haciendo nuestras investigaciones que dieron lugar al doctorado sobre clases medias. Y luego de eso fuimos interesándonos en procesos de movilidad social ascendente hacia las clases medias altas, tanto en España como en Chile. Y a continuación de eso vino este estudio sobre las élites, porque de alguna manera nos interesaba mucho entender, en primer lugar, cómo se había ido configurando estos sectores acomodados de la sociedad chilena contemporánea, especialmente en la capital, y también cómo conviven las élites en un nicho más amplio que son las clases medias altas y profesionales. Entonces yo diría que, al igual que ha ocurrido con otros colegas en el mundo, no es aislado que la gente que hemos estudiado clases medias, digamos desde los años incluso 80, 90 en adelante, fuimos interesándonos en entender un poco estas trayectorias y esta configuración de ciertas generaciones que han tenido particulares ventajas para tener una movilidad social ascendente hacia las élites y cómo conviven con grupos que han estado históricamente en estas situaciones de privilegio. Ahora, ¿por qué tú considerarías importante estudiar este fenómeno desde la sociología? A ver, en general la sociología es una disciplina que tiene siempre esta tensión entre tratar de entender, comprender y explicar las sociedades modernas, ¿verdad? En cuanto a procesos de secularización, racionalización, etc. Sin embargo, también son llamadas a dar cuenta de cómo distintos momentos de las sociedades contemporáneas no logran cumplir con esas promesas, esos ideales, y se truncan sueños, se frustran trayectorias y se manifiestan distintos tipos de conflictos sociales. Pero por lo general en nuestra disciplina tendemos a ver el lugar de aquellos que habitan sobre todo de forma más dramática las desigualdades, la pobreza, la marginalidad. Eso es parte como del ethos de la disciplina, y ha tenido, digamos, un interés menos desarrollado por entender cómo los grupos más privilegiados también son parte del problema, ¿ya? Entonces, nosotros tratamos de conciliar el interés que proviene desde la sociología de las clases sociales, ¿ya?
de la estratificación social, con una sociología que tiene también un componente tanto político como urbano. Y ese tipo de sociología es fundamental para entender las sociedades contemporáneas, porque no solo mira, por supuesto, los elementos tradicionales como el ingreso, la ocupación, la educación también, sino que lo que ocurre a nivel de la vida más cotidiana, situada, espacial, y tratamos de entender entonces cómo esta acumulación de recursos, tanto materiales como simbólicos, es parte también de los gatillantes de la desigualdad. Ahora, entrando ya en el libro, desde un comienzo ustedes señalan que la literatura sobre las élites tiende a diferenciar entre élite de la élite y élite ordinaria, y ustedes señalan que van a trabajar incluyendo ambos grupos. ¿En qué consiste esta diferencia y a qué se debe la decisión de incorporar ambos grupos en su estudio? Bueno, la discusión sobre élites es también parte de digamos, el acervo de la sociología política, de la ciencia política, ¿ya? Y ahí ha habido, bueno, autores muy connotados que han tenido una influencia importante en tratar de entender primero si es que las élites funcionan como grupos homogéneos o si hay ciertos clivajes, ciertas divisiones, si es que las élites fundamentalmente tienden a coordinarse o compiten, cuando hay diferencias entre las élites, qué es lo que ocurre con la sociedad, etc. Y ahí hay muchos autores clásicos, y uno de los autores que también ha trabajado no directamente sobre las élites, pero sí sobre el campo del poder, que es Pierre Bourdieu, y muestra que fundamentalmente el campo del poder tiene que ser entendido como un conjunto de agentes que, por supuesto, concentran gran parte de los capitales, pero que tienen distintos tipos de fragmentación, ¿ya? Nosotros lo que tratamos de hacer en este libro es no tomar, digamos, los clivajes o las divisiones de capital cultural y económico que son clásicas en la teoría de Bourdieu, sino también tratar de discutir más críticamente cuáles podrían ser aquellas divisiones o fragmentaciones o diferencias o distinciones dentro de estas élites, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un asunto. El otro asunto es esta distinción entre la élite ordinaria y la élite de la élite, ¿sí? Hacemos esa distinción, la tomamos del trabajo de Mike Savage, que es un profesor británico de sociología, fundamentalmente porque ahí él ayuda a entender justamente cómo las sociedades contemporáneas sí tuvieron procesos de ascenso social hacia unas clases medias históricamente muy bien posicionadas. Esto es parte de un momento histórico, ¿ya? O sea, que ocurre en términos de una expansión notable del sistema educativo en distintos lugares del mundo por distintos procesos sociales, en Europa por el estado de bienestar, en América Latina también como parte del ascenso social que ocurre a propósito de transformaciones de carácter neoliberal, pero lo cierto es que hay una élite que es la élite ordinaria que nosotros llamamos, que concentra gran parte de los beneficios, los atributos, la distinción en las sociedades contemporáneas en América Latina, se aleja del grueso de las clases medias y los sectores populares y convive con esta élite tradicional, heredera, ¿sí? Pero ambas necesitan coexistir y ese es parte del argumento del libro. Por eso que nos interesa estudiar la élite de la élite anidada dentro de la élite ordinaria. ¿Por qué necesitan convivir? Porque las formas de nuestra sociedad necesitan que haya un volumen urbano, de infraestructura, de instituciones para esa existencia dentro del privilegio. Y también para, por ponerlo en términos muy pedestres, inyectar vitalidad, recursos y prosperidad económica dentro de ese sector privilegiado. Entonces conviven, tienen sus diferencias por supuesto, pero conviven y potencian esta concentración
que nos lleva finalmente a estas grandes formas de desigualdad. Dentro de lo que ustedes en el libro denominan constelación de clase para referirse a estos dos grupos, refieren que generalmente existe el prejuicio de que esta constelación es más o menos homogénea en términos ideológicos, y ustedes dan cuenta de que eso no sería tan así. ¿Cómo explicas esa fragmentación ideológica dentro de esta constelación de clases? A ver, es difícil, el libro lo escribimos y ahora estamos en un momento histórico bien particular, ¿verdad? A propósito de las elecciones recientes. Pero lo que nosotros hacemos en el libro es tratar de entender sociológicamente a las élites, ¿ya? Y recalco sociológicamente porque a nosotros nos interesan procesos de formación de clases, formación de grupos, formación de colectivos. Nos interesa entender también esas trayectorias, de dónde vienen, por supuesto, y qué impacto tiene esa trayectoria, esas disposiciones, ese saber original, esos hábitos, ¿verdad?, sobre las decisiones que se toman en la vida actual. Parte de la socialización que se desarrolla en estos grupos es lo que a nosotros nos interesó explorar. Y esa socialización muestra muchos elementos donde hay diferencias importantes, ¿ya? Nosotros vimos unas diferencias bien importantes, diría yo, entre un grupo muy dominante, que es un grupo que tiende a ser heredero, ya que históricamente o intergeneracionalmente ha estado en los mismos barrios, la misma tipo de educación de padres, nivel socioeconómico, prácticas culturales, las hereda intergeneracionalmente, digamos, y tiene una buena propensión a ocupar cargos de liderazgo, ¿ya? Ese grupo y un grupo que nosotros denominamos los orientados al logro, que no necesariamente son personas muchas son con ascenso social, pero también hay gente de los sectores más acomodados, herederos, que rechazan o no quieren necesariamente heredar de la misma forma ese tipo de prácticas y de socialización. Entonces, estas diferencias, hay otras más que vemos en el libro, pero estas diferencias tienen mucho que ver con cómo se piensa el futuro, ¿ya? El futuro de la sociedad. En un caso se trata de alguna manera, propiciar relaciones sociales donde lo común a esos grupos, su capital social, sus vínculos cercanos, se tiendan a reforzar y se tiendan a poner como códigos dominantes en la sociedad aquellos que son propios de ese grupo. Por ejemplo, una educación orientada a los valores, muchos de estos católicos, ¿verdad?, en instituciones católicas, unas formas de pensar el vínculo con el otro que aparece con una diferencia muy grande, como una diferencia entre ricos y pobres, una orientación al liderazgo en donde se busca conciliar, digamos, dentro de unos ciertos consensos, y se trata de evitar de forma muy activa el conflicto, ¿ya? Entonces es un conjunto de valores que también se trasuntan en lo político, ¿ya? En ciertas militancias, en ciertas formas de abordar la vida política desde lo local a lo social. En el otro caso hay mucho más orientación al logro, una defensa acérrima de la meritocracia que encarna sus propias trayectorias. Hay una visión de que la sociedad debiese transitar hacia algo mucho más cosmopolita, menos provinciano, menos con visiones acotadas a los grupos, digamos, de pares. Y eso también, por supuesto, tiene un correlato político yo diría que vemos ahora, ¿no es cierto?, como una propensión a creer bastante más en el esfuerzo individual, la competencia, la capacidad de elección, la elección residencial, escolar, etcétera, y aquellos proyectos políticos que, digamos, pongan al centro ese tipo de visiones de subjetividad política. Y dentro de esta investigación, ¿qué otras dimensiones de fragmentación relevante identificaron y cómo lidia esta constelación de clase
para procesar esas diferencias? Mira, hay un grupo que yo diría que está más en el lado de, bueno, esos son los más dominantes, los que les comentaba recién, pero también hay un grupo que es digamos, un grupo que ha tenido ascenso y que es nuevo dentro de esta constelación de clase, ¿ya? Ahora, no comenté en detalle lo de la constelación, es un concepto que se está desarrollando en el libro y en nuestro trabajo y que vamos a profundizar ahora en un handbook que va a salir sobre élites en Oxford University Press. Pero constelación, para ser muy sintética, se refiere a que hay una agrupación en torno a nodos que atraen, ¿ya? Entonces son un conjunto de actores cuyas posiciones son relativas a la atracción y el poder que generan estos nodos, ¿ya? Y por eso la importancia también de pensarlo en términos espaciales: barrios, centros comerciales, distritos financieros y correlatos en términos de esos distintos grupos que invierten y que prefieren y que eligen vivir o trabajar ahí, ¿ya? O invertir. Entonces, volviendo a este otro grupo, hay un tercer grupo que es mucho más nuevo en estas lides. Entonces, está tratando de procesar aquellas diferencias evidentes que ocurren con las personas que tienen ascenso social, que es cómo conciliar el presente, el futuro y el pasado, ¿ya? Entonces, en ese grupo tiende a ocurrir que las personas tratan de conservar, de mantener vínculos con sus familias de origen, que son difíciles porque ellos ya no viven en esos barrios, muchas veces tienen una situación socioeconómica mucho más privilegiada o logran tener acceso a redes o a prácticas que son diferentes a las que tienen sus familias de origen, pero tratan de mantener ese vínculo y tratan de socializar también a sus hijos e hijas en esa comprensión de la sociedad no como totalmente escindida, segregada, sino tratando de establecer ciertos puentes, ¿ya? Que tienen que ver con conocer otros lugares de la ciudad, acompañar a sus familias en ciertas celebraciones, tratar de saber del pasado de las familias, de dónde vienen, pero también tratar de conocer la ciudad de una forma un poco más amplia, por ejemplo, y hacer como paseos hacia el centro de Santiago, hacia lugares donde esas élites ya no van a residir, ¿ya? Entonces, hay muchas formas en que se procesa el conflicto y esas tensiones. Una de ellas es esta que te digo, que es como tratar de dar de vuelta, entregar a aquellos que me apoyaron, ¿no es cierto?, tratar de mantener este vínculo. Para otros, por ejemplo, como los grupos herederos más privilegiados, los que te comentaba al comienzo, el conflicto se procesa en esta digamos, como disposición a tratar de entenderse entre iguales y buenas personas, con buenos valores, y tratar como de evitar el conflicto como disonancia, lo cual es bastante complejo y opresivo para muchas personas, porque evidentemente se pone como un estándar valórico y el conflicto se procesa de forma muy evasiva, ¿sí? Y en los otros, los grupos individualizados, es interesante porque en el libro nosotros vemos que esos grupos también tienen como una orientación, como te decía, como de una subjetividad muy aislada, muy autónoma, muy independiente, pero aquí quiero conectar con el presente. Pero yo creo que mucho lo que se ve en este fenómeno político de una votación mayoritaria hacia un proyecto de derecha, extrema derecha, que pone al centro la elección, la propiedad privada, etcétera, la competencia, tiene que ver con activar colectivamente estas subjetividades que hasta ahora se han visto de forma más como autónoma, independiente, individual, individualista, individualizada, como uno quiera llamar. Entonces, como que se activa como una visión más colectiva, ¿no? Entonces, pero no es que en el sustrato tengan esa mirada colectiva, como sí la tienen los herederos, ¿sí? O los otros grupos. Aquí es diferente. El sustrato no es colectivo, sino que hay como una identificación ahora de que en realidad hay más como yo y además esto puede tener un correlato político importante.
María Luisa, en la investigación ustedes identifican dos tipos de instituciones clave para lo que es la socialización y la reproducción del privilegio. En ese sentido, ¿de qué manera las élites comprenden las instituciones educativas como espacios claves para la reproducción del privilegio? A ver, las instituciones educativas han sido históricamente claves en la socialización de las élites, de los grupos más privilegiados. La institución educativa no solo a nivel escolar, sino que también universitario, ¿ya? O sea, y parte de nuestra historia como país es qué educación se le daba a qué tipo de élite también, ¿ya? O sea, el proyecto de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, corresponde desde muy tempranamente a visiones sobre cómo se tiene que gobernar, cómo se tiene que administrar, cómo se tiene que ser, ¿no? Y pertenecer. Entonces, lo que ocurre en lo que nosotros vemos como fenómeno contemporáneo es que estas instituciones educativas privadas, todas ellas, ¿verdad? Altamente selectivas, con una alta distinción en términos económicos, ¿verdad? Muy difíciles de acceder a ellas. También son aquellas que de forma más explícita pueden transmitir el proyecto para estas familias y estos grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros lo que hacemos en este libro es tratar de mostrar que la política y lo político, por supuesto, transcurre en la vida cotidiana y no necesariamente o no exclusivamente en la arena política, digamos, de la partidaria, de la democracia tal cual la vemos habitualmente, ¿no? Pues la democracia debería ser la vida cotidiana también, pero habitualmente en el plano eleccionario, etcétera. ¿Sí? Entonces también nosotros partimos de esa base. Lo político y la política está presente desde la socialización de los niños y niñas en su familia, en las formas de habitar los barrios, pero todas esas formas de la política y lo político, en este libro nosotros vemos que tratan de ser codificadas de formas en donde la política no aparezca como algo explícito, ¿ya? Muy brevemente, por ejemplo, la elección residencial, ¿sí? Y las formas de la segregación y la autosegregación, ¿verdad? Y la visión sobre el pago de contribuciones, impuesto a la propiedad, quién gobierna la comuna, etcétera, son codificadas en estas historias de vida de una forma en donde no aparezca explícitamente político, pero sí se ponga en el centro, por supuesto, narrativas que tienen que ver con valores y percepciones, pero que tienen que ver con cómo se administra el poder, cómo tiene que ser la sociedad, hacia dónde vamos, etcétera, ¿ya? Eso en buena parte de los planos de la vida cotidiana. Pero las instituciones educativas tienen la gracia que pueden mostrar un proyecto, una visión, pueden decir quiénes son, ponerle adjetivos, ponerle prácticas, poner criterios de selección, ¿verdad? Exigencias, etcétera, para mostrar quiénes pueden y quiénes no pueden pertenecer a ellas. Y ahí es donde se ofrece, digamos, canales, tubos, ¿verdad? Conexiones, en donde las familias entran y quedan de alguna manera en una casilla que es una casilla que para nosotros es un poco como conclusión del libro, ya estaba dada, ¿no es cierto? O sea, es lo interesante de ver cómo funciona realmente la elección en estas sociedades, donde parece como guiada por esta subjetividad autónoma, independiente, pero realmente lo que nosotros vemos en las propias entrevistas, que la gente dice, bueno, terminaron aceptándome en el colegio en donde en realidad yo creo que me tenían que haber aceptado porque postulamos a 10, pero nosotros cabíamos en este lugar, ¿no? El colegio me ve y yo lo veo y se da esta afinidad. Y ahí es donde entonces es impresionante como cuando uno entrevista a las familias y hablan sobre lo que involucra la elección escolar,
aparecen todos estos discursos sobre cómo proyectan la vida de los hijos, hacia dónde van a ir, tempranamente qué tipo de educación quieren que tengan y para qué, etc. ¿Sí? Entonces, instituciones de carácter religioso, tradicionales religiosas y de los nuevos movimientos religiosos, que son extremadamente selectivas, educación internacional, ¿verdad?, de distintas colonias, agrupación de colegios británicos, colegios Montessori. Cada uno de estas tiene particulares grupos que en el fondo son eligen, pero también son elegidos, y van configurando estos canales de interacción entre pares. Uno de los aspectos que más me gustó de su investigación es cuando abordan la transmisión intergeneracional, de los repertorios políticos, y mencionan distintos factores que influyen en ese fenómeno, desde lo que ustedes llaman ambientes afectivos, ¿no?, como instituciones como la familia, los mismos colegios, y también instituciones que se salen de ese espacio, como lo que son la trayectoria laboral. En ese sentido, ¿podría explicar en mayor detalle en qué consiste esta transmisión intergeneracional de los repertorios políticos en la élite? Mira, me gustaría que tú destacas, ¿verdad?, los contextos afectivos, ¿ya? Porque ese fue un hallazgo cualitativo que aparece de forma bien inductiva, ¿ya? Es decir, emerge de las entrevistas, y claro, la literatura te dice sí, la socialización entre pares, por supuesto el hábitus, ¿verdad?, las disposiciones encarnadas, etc. Pero hay un elemento que nosotros reconocemos en las entrevistas que tiene que ver con las dificultades de pensar distinto, las dificultades de ser distinto, las dificultades de discrepar, las dificultades de actuar de otra forma, ¿ya? Muchas entrevistas, sobre todo de mujeres, enfatizan que en la vida, por supuesto que hay quiebres y hay momentos en donde se mira la propia vida con distancia reflexiva, y se piensa que en realidad se podrían haber hecho otras opciones, se podría haber escogido otro colegio, se podría haber vivido en otro barrio, se podría haber optado por otras trayectorias laborales, se podría haber optado por la trayectoria laboral en vez de optar por la trayectoria de cuidados, ¿verdad?, exclusivamente. Entonces, hay muchos momentos en que se provocan estas que en alguna parte también de la obra de Bourdieu, estas discrepancias, ¿verdad?, estos momentos en donde en realidad salgo un poco de esta coherencia entre mi posición y mi disposición, y veo y digo, bueno, en realidad quizás yo querría otra cosa, ¿no es cierto? Y a veces incluso no soy la única que quiere otras cosas, ¿no es cierto?, y actuar de otra forma. En estas entrevistas aparece mucho eso a propósito de cambios generacionales, a propósito del ciclo de transformaciones en este ciclo de transformaciones del país, que por supuesto ha tenido distintas vaivenes, ¿verdad?, pero que viene desde la movilización de los movimientos sociales, ¿verdad?, el estallido social, la pandemia, el proceso constituyente, etcétera. Sí, todas esas cosas aparecen en las entrevistas. Bueno, todo esto para decir que son grupos, primero, que no son totalmente homogéneos, y es importante que la sociología vea esas diferencias, y que son subjetividades que, si bien aparecen como muy direccionadas, ¿verdad?, por ciertas vidas en el privilegio, no significa que no tengan momentos en donde hayan introspecciones, ¿verdad?, sociológicamente comprensibles, no solo psicológicamente, sino que sociológicamente, en donde las personas quieran también actuar de otra forma, ¿ya? ¿Qué ocurre en estos contextos? Que estos contextos afectivos, donde la gente se ha criado en las mismas comunas, ha ido a los mismos colegios, tiene los mismos amigos, tiene las mismas prácticas, tiene las mismas reflexiones respecto a cómo debería ir el país o el futuro, en donde la política
se discute de forma codificada, es muy difícil quebrar con aquello porque muchas veces esas visiones que tienen que ver con lo social y con lo político están tensionadas por un ambiente en donde las personas creen que se concentra finalmente su terreno afectivo, ¿ya? El quién soy, dónde están mis relaciones más cercanas, quienes me conocen. Por lo tanto, es muy difícil salirse de ese contexto afectivo, ¿ya? Entonces, nosotros quisimos también poner un poco el acento en aquello para entender una pregunta que quizás aquí yo tengo una reflexión, digamos, más personal. Creo que parte de los problemas que tenemos hoy para entender la cohesión social o las demandas o los desafíos de la cohesión social en nuestro país es ver cómo nos aproximamos a las élites, ¿ya? O a los grupos privilegiados. Y tratamos de entender cuáles podrían ser esas distintas visiones que tienen y dejar que eso se pueda explayar y no tienda a ese repliegue en donde es difícil que se puedan mostrar esas pluralidades o esas disonancias, ¿ya? Y lo digo porque efectivamente son contextos bastante más homogéneos de lo que el resto de la sociedad entiende como su vida cotidiana, ¿sí? O sea, por lo tanto, es muy importante como desafío de la cohesión social, ¿verdad? Para el diálogo con las élites, entender que hay estas tensiones que también tienen que ver con una vidas segregadas, en donde el afecto, la identidad, la pertenencia está arraigada en ese contexto segregado. Entonces, lo que aparece como relación con el otro, muchas veces en este discurso es como nosotros y ellos, sociedades muy polarizadas en términos económicos, me refiero a socioeconómico, no ideológico, sino que entre los ricos y los pobres, pero el otro es un otro muy desconocido. Entonces se actúa más como por una visión ética, ¿verdad?, abstracta, que por una visión anclada en un saber más vivencial, ¿sí? Entonces toda la pregunta que hay detrás como de la empatía y el afecto y la, digamos, el vínculo social, la solidaridad, tiene que plantearse esos desafíos también. María Luisa, el libro es súper ambicioso en la medida que aborda un montón de temas que se van solapando un poco en cada capítulo. Al respecto quería preguntarte entonces, ¿cuál es para ti quizá el hallazgo más relevante en el libro? El hallazgo más relevante para mí en el libro fue un comentario que me hizo Mariana Heredia cuando lanzamos la versión en inglés, y me encantó. Es una reflexión un poco desde fuera, pero es a propósito del libro. Y es la dificultad que hay en estas familias, en estas visiones, de socializar a las próximas generaciones en visiones más progresistas. La dificultad, la frustración, yo diría la imposibilidad de transmitir intergeneracionalmente visiones sobre el país, sobre la sociedad, sobre visiones, por ejemplo, de izquierda, hacia las próximas generaciones. Eso es muy complejo, porque realmente aparece en estas narrativas que yo te comentaba, como de ir al centro, de conocer la moneda, la plaza de armas, contarle la historia de la familia, de quiénes son sus primos, de por qué viven así, llevar a los hijos a votar, hablar de política en la mesa, ¿sí? Sobre todo ciertos grupos que vienen de otras trayectorias, y así todo, la dificultad y muchas veces la imposibilidad de poder sostener esas visiones en un contexto en donde hay otros códigos que son mucho más dominantes. ¿Y qué posibles líneas de investigación te parece que abre este estudio? Mira, yo creo que son infinitas. Yo creo que aquí la sociología del
de la cultura, la sociología urbana, la sociología de la estratificación y las clases sociales, tienen mucho que hacer y ojalá haya las próximas generaciones de estudiantes de sociología estén llamados a mirar sociológicamente el privilegio, pero con curiosidad más que con prejuicio, ¿sí? Porque hay desde interrogantes que tienen que ver con cómo se está configurando nuestra ciudad. Nosotros ahora estamos haciendo un proyecto que se llama La Ciudad de las Élites, ¿ya? Desde estudiar planos reguladores y actores involucrados en la planificación urbana hasta la concentración de las grandes transnacionales en barrios o en distritos, la socialización actual de las nuevas generaciones creo que es fundamental. Estos grupos de los cuales hablamos y sus redes fuera también de estos grupos a través de ciertas prácticas como es la música, la estética, las fiestas, los carretes, etcétera. Yo creo que ahí hay mucho que entender, pero creo que así como si puedo hacer como una invitación a los estudiantes de sociología del presente y del futuro, creo que el desafío es no normalizar el privilegio, sino que estudiarlo sociológicamente, tratar de combatir los prejuicios que uno pueda tener, no por una cuestión como ética, sino sociológica, porque hay que hacerse las preguntas que en realidad no nos estamos haciendo y quizás tratar de entender entonces cuáles son los desafíos que como sociedad tenemos para poder hablar y tener conversaciones difíciles entre grupos que han crecido en entornos muy diferentes y que es difícil que podamos tener espacios en común. Y creo que la sociología es una forma de entender ese desafío, y la sociología, esa es como yo la entiendo, por lo menos es como un modo de vida. Entonces creo que ahí ojalá pudiese haber más interés en estudiar esos otros barrios, en otras ciudades, tanto estudiantes de sociología que vienen de otras ciudades, de otras regiones, que también para poder hacer ese contrapunto con Santiago sería importante. Súper. Uno de los aspectos que suele mencionarse cuando se habla de estudiar élites es el difícil acceso que esto representa. En ese sentido, ¿cómo fue para ustedes desarrollar esta investigación? ¿Tuvieron que sortear dificultades de ese tipo? Muchísimas. A ver, yo creo que desde el punto de vista cuantitativo, tanto este libro como el anterior, fue muy desafiante porque quisimos hacer encuestas en las manzanas de más altos ingresos y ahí hubo que hacer como un plan de terreno con muchas especificidades como para dar las confianzas a los entrevistados, para poder tener acceso a condominios, edificios, etc. ¿Ya? Pero yo diría que el ambiente en el cual uno hace las entrevistas para poder entrar como en profundidad con los temas que son en la cotidianidad evadidos como conversación colectiva es muy desafiante. Entonces nosotros entramos a todas estas entrevistas más bien desde la cotidianidad, desde la crianza de hijos, las prácticas de ocio, la vida al aire libre. Tratamos como de entrar desde un lugar más como digamos donde pudiese haber una narrativa como donde no se les está interrogando necesariamente por su posición de clase de inmediato y de forma abrupta, ¿ya? Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, como tratar de abrir un poco la conversación en espacios cotidianos. Creo que eso, la cotidianidad tiene mucho de elementos reflexivos. Pero sí, es un gran desafío, pero no por ello nos vamos a restar. Y en ese sentido, y quizás esto ya lo comentaste un poco, pero ¿qué consejos le darías a estudiantes o investigadores jóvenes interesados en estudiar a las élites? Yo creo que los jóvenes, los y las jóvenes de esta época tienen
tienen muchos elementos analíticos que yo tengo hijas de la edad de los estudiantes universitarios, ¿no? Entonces yo veo ahí como hay un acervo súper interesante. Por ejemplo, las cosas que les dan risa a través de los memes, ¿no es cierto? Los estilos, las formas de hablar, los tipos de personas, ¿verdad? Yo diría que hay un saber sociológico práctico que está a disposición de la gente joven, de los próximos estudiantes, pero la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Ya? Hay que hacerse esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por qué, por ejemplo, por qué hay más estudiantes de ingeniería en computación, de programación, de todas las tecnologías, ¿verdad? Que son como nuestro próximo desafío, que provienen de contextos socioeconómicos medios y bajos? ¿Por qué a la gente de mayores recursos no le interesa estudiar esas carreras? ¿Por qué a la gente de mayores recursos, a los jóvenes, les interesa estudiar más leyes e ingeniería de otro tipo y no estas otras? ¿Por qué? Una pregunta que me gustaba hace años atrás, que por supuesto ya pasó un poco, pero ¿por qué había más Pokémones de Macul y no había más Pokémones de Vitacura? ¿Por qué no había Pokémones de Vitacura? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que nos está mostrando ese fenómeno? ¿Por qué el Barrio Alto se parece a un suburbio de Estados Unidos? Tantas cosas que en el fondo creo que hay que hacerse como ese tipo de preguntas, pero que sean también generacionalmente pertinentes, ¿ya? Porque creo que mi generación viene marcada por una serie de discusiones que digamos que donde la política y la sociología han estado en un diálogo permanente. A las generaciones que vienen también le va a pasar, pero tendrán que ver preguntas que sean propias, ¿ya? Y yo creo que pasa mucho por plantearse de dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Por qué terminaron siendo así y por qué no son de otra forma, ¿no? Y sobre todo en estas, lo que digo yo, lo que te decía, como de no naturalizar que la gente privilegiada es así, ¿no es cierto? Como si siempre hubiese sido así. ¿Cómo llegamos a que terminaran siendo así los sectores más acomodados, ¿verdad? Y qué diferencias vemos con los otros, con las otras personas, con los otros territorios, con los atributos que hay en un lugar y en otro no, etcétera. Y para finalizar ya, María Luisa, ¿hay algún producto cultural, película, novela, etcétera, que quisiera recomendar como para una primera aproximación, una primera familiarización con este tipo de fenómenos del que hemos estado hablando? Mira, yo hace años atrás recomendé un reportaje que se llama Wealth Generation, ¿ya? Y ese producto es un retrato como del extremo de la concentración de la riqueza, ¿ya? Que quizás no es lo que estamos viendo en este fenómeno, pero sí creo que es muy interesante, sobre todo para los sociólogos y las sociólogas del presente y el futuro, porque muestra el lujo, cómo se convive con el lujo, qué se hace con el lujo, y de ahí hay un montón de investigaciones que son tremendamente desafiantes, ¿ya? Es decir, desde por qué hacen fiestas en donde no beben, sino que la champaña se la tiran encima, ¿no es cierto? O las marcas, las estéticas, ¿verdad? Ya. Esa me interesa mucho recomendarla porque es bien impactante, pero son cuestiones que ocurren. Y una película que me gustó mucho es Parásitos, la película sobre esta convivencia pero como desde una convivencia entre una familia muy acomodada y el tratar de encajar y de disfrazar de dónde uno viene, pero como en el fondo esta película logra dar cuenta de cómo se interiorizan todos estos procesos y qué se está pensando del otro, ¿no? Yo creo que es un gran desafío para la sociología y que muchas veces el arte lo puede retratar mejor que lo que muchas veces nosotros podemos hacer, pero esa también la recomiendo. Bueno, María Luisa, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradecemos tu
presencia, y a ustedes los dejo invitados a no perderse los demás capítulos de nuestro podcast Observando Desigualdades. Hasta luego. Gracias.